Buenas. Oh, buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Maximiliano, ahí te veo, te debo todavía los textos que te dije que te iba a enviar. No, no hay problema. La semana que viene te envío. ¿Lees en inglés? Por las dudas. No, me arruina, profe, si me lo manda en inglés. Pero Ok, no importa, no bueno, importa, lo traducimos. ok. Bueno. Eh, bueno, gracias por unirse. Perdón que hoy no estamos presencial. Asumo que alguno prefiere la virtualidad de un viernes a la noche, pero no sé si todos. Es excepcional esto. Ya la semana que viene es feriado, la otra ya volvemos a la normalidad. Bueno, ya tuvimos alguna clase virtual algún martes, creo, así que la metodología es la misma que en la clase presencial. Les comparto la presentación y vamos siguiendo un poco los temas que tienen en la bibliografía. Hoy vamos a seguir con lo que tienen como clase de número 8. No sé si recuerdan, pero terminamos de hablar de indicadores y nos pusimos a hablar de cosas un poco más, no tan técnicas, un poco más conceptuales en torno a la estructura productiva de, del país. Hablamos un poco, pero en sí lo vimos de una manera un poco general para entender un poco las relaciones económicas en torno a los recursos en el mundo. Y cuando hablamos de los recursos, hablamos de la estructura productiva en su conjunto. No es que hablamos solamente de un recurso natural, como puede ser el petróleo, el lío, una vaca, sino que lo ampliamos esto un poco y ya de por sí la geografía pasa a ser una parte de la estructura productiva, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos de capital. Y esto es lo que vamos a ir viendo durante las próximas 3, 4 clases. Y nos va a servir para después juntarlo con la parte de macro que están viendo con el profesor Serna y entender un poco la economía global, las relaciones internacionales, las relaciones económicas entre los países, cómo funciona la globalización, cómo funciona el sistema financiero, y de esa manera tener una perspectiva estructural de cómo funciona la economía del mundo y también a partir de eso poder entender las coyunturas que se van dando en cada momento. ¿Alguna duda o consulta antes de empezar con la clase? Bien, asumo que no. Si tienen alguna duda me interrumpen. Por lo mal no veo el chat, pero siempre digo lo mismo y lo termino viendo, pero es más fácil que abran el micrófono e interrumpan. Después yo no sé si lo aclaré, pero por las dudas lo voy a aclarar. El primer parcial, no recuerdo la fecha, ustedes seguramente la tendrán más presente que yo, si no ahora la busco y se las confirmo, pero más allá de eso, el primer parcial comprende las unidades 1 a la 4. Comprende todo lo que son las cuentas nacionales y crecimiento, cuentas macroeconómicas, indicadores eh, y política económica. 5 en adelante entra para el segundo parcial. Y 5 en adelante es lo que ya empezamos con la clase número 8. O sea, esto que estás viendo entra para el segundo parcial. No sé si lo aclaré, me parece que me olvidé de aclararlo la clase pasada. ¿Por qué lo damos de esta manera? Y porque si además de toda la parte macro, política económica, que también es una sola clase, pero es bastante, bueno, la clase de indicadores y la clase de crecimiento, que también es bastante, si todo eso además le sumamos toda la estructura productiva, es un montón. Entonces, exacto, el primer parcial de la unidad 1 a la 4. O sea, las primeras 7 clases. O sea, los primeros 7 PDFs que tienen en Moodle subidos. ¿Sí? O sea, los primeros 7 PDFs, exacto.
verlo por las dudas. Profe, Pues sí, son buenas las primeras noches. 7 clases. Hasta política económica. Sí, buenas Dice la noches. unidad número 6, principales indicadores. O sea, indicadores entra para el primer parcial, ¿no? Indicadores entra, sí, y política económica, o sea, es la clase que le sigue a indicadores. Después el resto entra para el segundo parcial. Unidad 5 en adelante. Bueno, no, porque yo me estaba guiando por Después también seguramente le cronograma y no está así. subamos. No, es el cronograma, a ver qué le subí. El cronograma lo que tiene son las clases que vamos dando en orden. ¿No? Esto, sí. Ah, perdón, creí que eran las unidades. Ok. Sí. No les aclaré las unidades al primer parcial. Ahí estoy viendo el cronograma. Sí, las del segundo parcial dice unidades 5 a 9, pero la del primer parcial no dice unidades 1 a 4. Entonces es más que nada para que lo tengan en cuenta. ¿Qué significa? Que esto que estoy dando no... hola, Milagros. No, al estar no puedo grabar la clase. No me da la opción. Pero si necesitan una grabación de la clase, les puedo compartir una grabación de otro cuatrimestre. No cambian mucho contra el contenido, por lo menos de esta clase. Si les sirve, recuérdenmelo por Moodle y en la parte de avisos, en algún... creo que no les deja publicar en el foro, pero o mismo en las preguntas, ahí tiene una parte de preguntas del primero, del segundo parcial. Recuérdenmelo por paso un link de Drive, que ahí tienen videos. Si no mismo, quizás alguno, ya lo compartí otros cuatrimestres, entonces quizás alguno mismo ya lo tiene y pueden usarlo. El contenido de la clase no cambió, por lo menos el PPT de la clase anterior, sí. Ahora se lo subo, no se lo subí todavía, perdón. Terminamos la clase y se los subo. Consulta de análisis de fórmulas es importante para el parcial. Depende de las fórmulas, sinceramente. No se les va a tomar ningún ejercicio difícil, o sea, de cálculo, ¿no? Que tienen que tener una calculadora al lado, pero se les puede llegar a hacer. ¿A qué me refiero? Si hablamos de... Me dejaba admitir a alguien. Si hablamos de crecimiento de precios, por ejemplo, y yo les doy números índices, y ustedes a partir de esos números índices me puedan decir si estamos teniendo una situación de aceleración inflacionaria, desinflación o deflación. O si les doy coeficientes de variación, o sea, cuánto variaron los precios, que no es lo mismo que el número índice. Van a ser números exagerados, que seguramente les hago una pregunta así. Y bueno, ustedes lo que van a tener es que poder entender qué es una situación de desinflación, qué es una situación de deflación, o qué es una aceleración inflacionaria, o qué es una estanflación, y decirme a partir de esos números índices o de esas variaciones qué es lo que está sucediendo en esa economía, en esa pregunta de parcial. Entonces esto los obliga también a saber un poco también lo que es un número índice, saber lo que es una variación. Como que no es que no les voy a pedir nada de memoria, sí que bueno, que tengan los conceptos. No se les va a pedir un cálculo complejo. Se me ocurre eso, así como fórmula. No se les va a pedir de deflactar o desestacionalizar, eso no. Pero sí, quizás se les puede hacer alguna pregunta. Están variando estos precios. ¿De qué estamos hablando? ¿Realmente es posible que estemos en una situación de aceleración inflacionaria o simplemente es un
una variación de precios producto de que los precios regulados se dieron porque el gobierno aceptó un aumento de precios de la energía eléctrica de tanto por ciento. Ese tipo de preguntas, como para que las razonen. Alguna vez me dijeron, pero me hizo trampa, profe. No, al contrario, es para que, la idea es que ustedes estos conceptos que vemos los entiendan y los puedan razonar, los puedan pensar. Y después ustedes cuando estén en su actividad, sea la que sea, y quieran entender qué es lo que está pasando en la economía, que muchas veces les va a pasar, si están en una empresa van a tener que mínimo ciertos datos poder tenerlos presentes para una presentación de directorio o para saber qué tipo de cambio tomar al momento de costear algo. Bueno, que puedan entender estas situaciones. No sé si respondí, calculo que sí, pero si la pregunta era, ¿hay fórmulas complejas? No hay fórmulas complejas, pero cuestiones conceptuales. Y a veces bastantes fórmulas respecto a la... Perdón, bastantes fórmulas respecto a la cuenta corriente de capital. Ah, en la clase de sector externo, están hablando de las clases del profesor Serna. No suele tomar fórmulas, pero bueno, eso es más quizás para preguntarle a él. No suele tomar fórmulas, sí cuestiones conceptuales, que bueno, quizás esas fórmulas tienen dentro de sí algunas cuestiones conceptuales. Si hablamos de cuenta corriente, bueno, o de transferencias, bueno, cuando estamos hablando de transferencias, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de intereses? No, estamos hablando de transferencias en contrapartida. Pueden ser por, no sé, ayuda familiar, por ejemplo. Y eso forma parte de la cuenta corriente, junto con la balanza de pagos y los pagos netos de factores, o sea, los pagos a los factores productivos. ¿Qué es un pago a un factor productivo? Es el pago a algo que produce, que me ayuda a producir, un factor productivo. ¿Y qué es el pago de un factor productivo? Es el pago de interés, quizás por una deuda que tomo, una deuda externa, o es el pago de un dividendo de una empresa. Eso lo vas a tener en la cuenta corriente. No va a ser lo mismo que la cuenta financiera o la cuenta de capital, que ahí lo que vas a ver vas a ver más activos en realidad. O sea, las reservas del Banco Central las vas a poder ver ahí también, que al final va a ser tu resultado, cómo te varían las reservas o cómo te varían las deudas. Pero bueno, no los quiero marear con eso. Sí, las fórmulas que ven, que están en los textos, intenten más que aprendérselas de memoria, entender los razonamientos atrás de eso. Cuando hablan de la ecuación macroeconómica fundamental, ¿cuál es el razonamiento atrás de eso? ¿Por qué hablamos de oferta y demanda global? Porque uno ofrece algo y otro demanda algo. Piénsenlo en vez de desde a nivel agregado, a nivel todo el país, piénsenlo desde la casa de uno. Uno, si se quiere comprar un auto, va a invertir y va a demandar un auto. Y aquel que produce un auto lo va a ofertar. Y quizás es un productor local, la planta de Pacheco de Ford, o quizás es un auto chino de esos nuevos que están apareciendo. No sé si respondí. Creo que un poco sí y creo que un poco no, porque no sé qué es lo que va a hacer el profesor Serra, no suele tomar igual fórmulas, pero sí entiendan las fórmulas, más que aprendérselas de memoria. De nada. Bien, ¿alguna otra duda? Hoy vamos a ver un poco antes también, el PAC. Gastón, ¿a qué te referís con el PAC? Perdón. Si querés abrir el micrófono, más fácil. Hola, profe. El parcial de Serna es 60-40. El primer parcial es 70-30 o 60-40. Lo definimos un poco en el momento, pero el primer parcial tiene más contenido del profesor Serna
entonces hay más preguntas de él. El segundo parcial tiene mucho más contenido mío, entonces va a haber más preguntas mías. Entonces, esos 70-30 o 60-40, depende del cuatrimestre. Primer parcial, 60% profesor Serna, 40% yo, y el segundo parcial al revés. Eso. Seguramente antes del parcial yo después les subo, por lo menos mi parte, les subo preguntas guía, que suelen servir a veces para estudiar. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Bien. Bueno, seguimos la clase. Como les decía, vamos a terminar un poquito antes hoy. A eso de las 9 cortamos, aproximadamente. Profe, hoy tenemos la clase Comparto mi de pantalla. 9. Y, sí. Sí, corto, perdón. No sé si es mi conexión, igual porque estoy con una conexión horrible. ¿Me escuchan bien? Perdón, porque creo que perdí la conexión. Sí, 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 se escucha. Sí, profe, se escucha. Papá y la... Sí, ok. Hicieron una pregunta, perdón, y no la escuché porque justo en ese momento se cortó la conexión. Yo le preguntaba si teníamos la clase 9 de recursos y población, como dice el cronograma, para preparar el apunte. Ahora vamos a seguir con la clase de recursos naturales. O sea, no vamos a, no creo que lleguemos a ver población. Vamos a terminar con recursos naturales y calculo que no vamos a llegar a ver población. Si nos da el tiempo, empezaremos con población. Si querés tener a mano el apunte, si no, no te preocupes. No te vamos a avanzar mucho en esa clase. Sí, si querés tener a mano el apunte de recursos naturales, que es lo que empezamos a ver la clase pasada, pero no terminamos. No sé si recuerdan, pero hablamos de algunas cuestiones relacionadas de nuevo, a la estructura productiva y específicamente a la geografía económica, o algunas cuestiones relacionadas a los espacios, a los territorios, y algunos desafíos en torno a esos territorios. Y después de eso, relacionamos eso con algunos desafíos relacionados a la Argentina. ¿A qué nos referimos con eso? A cómo se relaciona con otros países, cómo es el territorio argentino, cómo es la distribución de la población dentro del territorio argentino. Eso es un poco lo que vimos. ¿Cuáles terminan siendo un poco los desequilibrios dentro del territorio argentino? En base, bueno, a lo que introdujimos, ¿no? Y después empezamos a hablar específicamente de recursos naturales y hablamos de aquellos recursos, hablamos de lo que era una reserva, de los diferentes tipos de reservas que teníamos, y recuerden que eso estaba relacionado a la certidumbre que teníamos en torno a una reserva, o aunque un recurso está o no está. Detrás de eso un poco el riesgo también, ¿no? Uno, si no tiene más incertidumbre, corre más riesgo de poder explotar un recurso. Por normal, cuando hay más incertidumbre, hay más riesgo. Hablamos del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? La incertidumbre de si el país me va a pagar o no me va a pagar una deuda. Entonces, hay incertidumbre, hay riesgo. ¿Y qué hay atrás de que haya incertidumbre y riesgo? Un menor costo.
Entonces el riesgo país se va a ver reflejado en nuestra tasa de interés. Bueno, y con los recursos va a pasar lo mismo. Si uno sabe que tiene un pozo petrolífero de muy fácil acceso, va a tener mayor certidumbre, menos riesgo y por lo tanto menos costo, porque va a hacer 5 agujeros en la superficie terrestre, va a encontrar el líquido espeso negro, el petróleo, y va a estar feliz. En cambio, si uno tiene que explotarlo en Vaca Muerta, donde ya hay mucha más certidumbre, pero quizás 15 años atrás había mucho menos certidumbre, había una tecnología que recién se empezaba a utilizar y el costo era muy grande, el recurso o la reserva se consideraba de otra manera. Y después hablamos de los recursos destinados a la cadena de valor alimenticia. Hablamos de la soja, principalmente hicimos énfasis en la soja, pero también un poco de énfasis en torno a cómo es la estructura productiva de ese tipo de recursos. No sé si recuerdan, pero dijimos que la producción de alimentos era un 93%, un 7% animales y un 93% vegetales, números aproximados, pero que el 70% de los productos agrícolas, el 70% de los productos agrícolas los destinábamos a alimentar animales. Y esos animales, en realidad, vacas, chanchos y pollos, son el 66% de la producción animal. O sea, son el 66% de ese 7%. Lo mismo sucedía con la energía eléctrica y el 50% de la superficie terrestre. También el agua. Entonces, la estructura productiva tiene una particularidad y ¿por qué lo mencionamos? Porque, por un lado, esto permite alimentar a muchísima gente que hace en la década del 60, 50, 40 no existía. En la década del 60 ya sí hay algo que se llama como la Revolución Verde y ahí es cuando se empezó a producir de manera industrial alimentos. Animales, mejor dicho. Pero antes de eso no sucedía y era en algunos casos un privilegio poder comer carne. Pero al mismo tiempo también el deterioro de los recursos y las externalidades negativas que eso conlleva. Entonces, bueno, son discusiones que se van a ir dando. Y después empezamos a hablar de recursos minerales. Y ahí es donde nos quedamos, si no recuerdo mal. Si recuerdo mal, corríjanme, pero creo que ahí es hasta donde llegamos. Que los recursos minerales nos pueden servir para dos cosas. O para generar bienes, que pueden ser bienes de consumo o bienes de capital, o sea, bienes que consumo en un solo uso, o bienes que me sirven para generar otros bienes, los bienes de capital, y esos no se consumen en un solo uso. Es una maquinaria quizás que me sirve para hacer pelotas. Bueno, hago pelotas que otros las consumen. Pero esta máquina para hacer pelotas no la consumo en un solo uso, sino que me dura un tiempo y me sirve para generar otro tipo de bienes. O también nos pueden servir estos recursos minerales para producir energía. Petróleo, gas, carbón. Bueno, son diferentes tipos de recursos minerales que obviamente no son los únicos, pero son los principales en torno a la economía mundial y, bueno, en algunos casos tienen mucha importancia para la Argentina. Y vamos a verlo de dos maneras esto. Por un lado vamos a ver la producción, pero por el otro lado vamos a ver las reservas. Y van a ver que esto tiene importancia muy grande. En principio, ¿por qué? Porque vamos a tener un ritmo de producción en relación a la definición de lo que era un recurso. Dijimos que un recurso, en principio, todo lo que estaba en la naturaleza no era un recurso, sino que era un componente que en un espacio determinado, en un momento determinado, a través de
una tecnología de producción determinada busca satisfacer necesidades a través de la creación de bienes o servicios, o generación de bienes o servicios en un contexto social. Esa tecnología de producción nos va a permitir producir de cierta manera. Si tengo muchas reservas, no tengo problema y puedo seguir con la misma tecnología de producción. Entonces, en mi momento histórico, voy a seguir produciendo petróleo, voy a seguir produciendo hierro de la misma manera. Quizás eficientice algunas cuestiones, pero nada más. Ahora, si mi recurso se está terminando, quizás tengo que empezar a modificar mi manera de producir. Entonces esto va a tener una importancia en la economía y van a ver que muchas discusiones están relacionadas, por ejemplo, al cambio climático, como es la producción de combustibles fósiles, pero también hay algunas cuestiones en torno a momentos en donde parece que el recurso se está por terminar. Las reservas, en realidad las reservas se están por terminar. Y hay que buscar una manera nueva de producir, como el shale oil o el shale gas, por ejemplo. Cuando hablamos de vaca muerta, no estamos hablando de la producción tradicional de petróleo o gas, sino que estamos hablando de una nueva manera de producir, una tecnología diferente, que hace 30 años atrás era impensado, en la década del 90. Entonces van a ser dos temas que vamos a tener que tener en cuenta. Uno, la producción, pero también, por otro lado, las reservas. El primer mineral que vamos a ver es el hierro. El hierro es básicamente un metal o un mineral que es muy duro. Es muy duro, hay mucho en la corteza de la Tierra, pero no es fácil manipularlo. Hay que manipularlo a altas temperaturas. Se necesita, por lo normal, hornos muy grandes que permitan fundir este hierro y poder manipularlo de cierta manera. Y es muy importante porque en la mayoría de los bienes de capital que utilizamos hay hierro. Si ustedes van al puerto a algún puerto, van a ver que todas las estructuras están hechas de hierro. Los ferrocarriles, más allá de que hoy uno vea las estructuras que no parecen ser de hierro, por dentro es todo de hierro. Una casa por dentro tiene hierro. Las máquinas, por lo normal, tienen hierro. Automóviles también. ¿Por qué? Porque es un metal duro y básicamente la fundición de hierro desde la primera revolución industrial es uno de los minerales que más se utilizaron. La Argentina tiene una mina, que es la de Sierra Grande, que hoy en día no está en uso, no produce, digamos. En el texto les va a decir que es una empresa china que la tiene, pero no produce. Es real, también es real que el hierro que hay en esa mina no es de la mejor calidad para producir. ¿Quiénes son los principales productores del mundo? Australia, Brasil, China, India, Rusia. Para que se den una idea de dónde se producen estos recursos. Ahora, hay muchas reservas de este recurso. Y quien tiene las principales reservas son básicamente los mismos que producen: Australia, Brasil, Rusia, China. Fíjense que hay reservas para 2.400 años de capacidad productiva. Entonces el hierro tiene un bajo precio. Lo que tiene un alto precio es la transformación que se hace con ese hierro, porque por lo normal se hacen manufacturas complejas con esos hierros. Pero bueno, no hay una discusión en torno a cambiemos la manera de producir hierro. ¿Por qué? Porque hay recursos, hay muchas reservas, y la manera en la cual se produce se puede seguir produciendo. Altos hornos había hace 100 años atrás, y hoy hay altos hornos que producen hierro de una manera similar.
Argentina de todas maneras tiene empresas que producen hierro. Se utiliza, bueno, ya les dije, para la construcción, para la automotriz, maquinarias y equipos, bueno, electrodomésticos, maquinaria agrícola también, la industria petrolera, toda la industria petrolera, toda la infraestructura de hierro. Las principales empresas argentinas, Techin, por ejemplo, Siderar, es la misma igual. Pero para que se den una idea, que la Argentina produce caños sin costura como principal producción, o tubos sin costura. Y bueno, acá también podemos ver un poco quiénes son los principales exportadores e importadores de hierro. ¿Y cuál es la importancia de esto? Fíjense que los exportadores, bueno, son los productores, eso ya lo vimos. Pero fíjense que los importadores están en el norte global, están en los países que son más desarrollados, entre comillas. ¿Pero por qué? Porque atrás de esto hay una producción de manufacturas muy importante. Todo el armamento se produce con hierro. Entonces tenemos a Europa, tenemos a Estados Unidos, bueno, China, Japón, 3 países que son productores de manufacturas con alto valor agregado. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque manejan la tecnología, las tecnologías en torno a este recurso. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo, pero con imágenes. ¿Dudas, consultas? No, profe. Entonces, si yo les No, pero hago sí. una pregunta, ahí es el alto valor agregado que tiene la producción no del recurso, sino de todos los derivados del hierro, todas las manufacturas que se producen a partir del hierro. El aluminio es otro mineral, también metálico, que también está es muy abundante en la corteza terrestre, se llama bauxita el recurso en sí, y tiene muchos usos. La diferencia con el hierro es básicamente que es más blando, es mucho más blando y permite manipularlo de una manera mucho más simple. Entonces tenemos desde papel aluminio, que nos sirve para envolver una comida quizás y cocinarla de una manera determinada, o podemos tener partes de automóviles, o podemos tener, se me fue la palabra, pero cubiertos, quería decir otra palabra que también significaba cubiertos, vajilla creo que quería decir, pero también nos sirve para estructuras mucho más complejas, como también estructura armamenticia. Entonces, el aluminio, perdón, también va a ser un metal de gran importancia, que cobra importancia más que nada a partir de la década del 90. Y fíjense cómo toda la tecnología basada en el aluminio empieza a tener una influencia cada vez más grande. Fíjense que a partir de la década del 90, esta es la producción de aluminio, perdón, fíjense cómo se dispara. ¿Y dónde se produce? Principalmente, bueno, un 50% en los Estados Unidos, 10% Canadá, Japón, Rusia y sus vecinos, y Alemania. Entonces, fíjense que el 60% de la producción de hierro está en lo que tenemos hoy como, bueno, hoy tiene otro nombre, US, bueno, sería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Canadá, México y Estados Unidos, pero fíjense que el aluminio, perdón, estoy con el hierro, está mucho más concentrado en esos países, o sea, en el norte de América. Y al igual que el hierro, también hay reservas para muchos años, 420 años, entonces no hay, digamos, una necesidad de cambio de la tecnología. De todas maneras, la producción de este mineral demanda muchos recursos, demanda mucha energía principalmente. Y no hay muchos países que produzcan aluminio.
El caso de Argentina, Brasil tiene también, para que se den una idea, por ejemplo, Brasil tiene toda una ciudad que se llama Aluminia, y es una ciudad que se dedica a producir hierro. Estoy con la palabra hierro, aluminio. Destina todos sus recursos a eso. En el caso de Argentina, en Puerto Madryn pueden encontrar a Aluar. Aluar es una de las principales empresas del país y produce hierro. Produce aluminio. Estoy con la palabra hierro en la cabeza. Produce aluminio. Y bueno, también, al igual que el hierro, tiene un alto valor agregado. ¿Por qué? Porque conlleva mucha transformación este recurso. En el caso de Argentina, bueno, como les dije, hay una fábrica, una empresa que es Aluar, que produce, exporta, y dentro de esa producción y esa exportación emplea a muchas personas. Fíjense, esto está un poco al 30 de junio de 2019, pero fíjense que tenía 2.200 empleados para ese momento. Y crear esta fábrica no es que una persona solamente viene, invierte, sino que demandó la utilización de muchos recursos, tiene que estar cercana a una salida marítima, tiene una represa propia prácticamente, se necesita mucha energía para producir aluminio, y bueno, Argentina es uno de los pocos países del mundo que produce este recurso. Bueno, les dejé un link para una historia relacionada al bar. Hay varias historias. Es más, hay un podcast que se llama La Fábrica, se los recomiendo, en donde participan diferentes industriales o diferentes empresarios, pero en principio hay varios industriales, y participa Madanes, que es el dueño, diríamos, actualmente. Originalmente era también Madanes y Gelbart, pero y es interesante escucharlo al tipo, es uno de los principales empresarios de la Argentina. Pues, dueño de Aluar y de FATE. FATE quizás la tienen un poco más presente, de neumáticos. Después otro recurso, el cobre. ¿Alguna duda, consulta sobre el aluminio? Bien. Otro recurso es el cobre. El cobre, digamos que históricamente se utilizó, por lo menos frente a la necesidad de transmitir energía, el cobre se utilizó. O sea, los cables son principalmente de cobre. Y esto cada vez tiene una dependencia más la estructura productiva del mundo en esto. ¿Por qué? Porque la economía cada vez se basa más en la transmisión de energía o la transmisión de comunicaciones, las tecnologías de la informática y las comunicaciones, bueno, de la información y las comunicaciones. Entonces el cobre está cada vez más demandado en el mundo. Bueno, como les dije, se utiliza principalmente para producir cables, o como recurso para producir cables. Los principales productores son Chile y Perú. Después sigue China, Estados Unidos, pero Chile y Perú tienen el 40% de la producción mundial. La economía chilena se basa en el cobre. Para que se den una idea, en el 73, así como en la Argentina en el 76, hay una dictadura muy sangrienta, con un impacto muy fuerte en nuestra economía, que detrás de esa dictadura había una idea de liberalización y privatización de diferentes empresas, de menos protección de la economía. Lo vamos a ver igual un poquito más adelante, lo estoy simplificando mucho. En Chile en el 73 pasa algo similar. Y todas las empresas públicas se privatizan en ese momento en Chile, excepto
todo lo relacionado al cobre. El cobre lo mantiene el Estado chileno como estatal, digamos, por la importancia estratégica que tiene para el país. El país, Chile, principalmente produce cobre. ¿Cuál sería quizás la importancia para la Argentina del cobre? Porque hoy en día Argentina produce cobre, pero muy poco. Sin embargo, Chile explota cobre en la cordillera, que tiene la misma cordillera que Argentina. Y Perú también explota el cobre en la cordillera. Entonces Argentina tiene muchas oportunidades a futuro, a presente y futuro en realidad, en torno a la producción de este recurso. Se estima que la Argentina o sea, como les dije, produce, pero no exporta. Y se estima que la Argentina va a empezar a exportar cobre. Es uno de los recursos potenciales, en principio, no para manufacturarlos, pero sí para generar divisas. Así como dijimos que dependíamos mucho de la soja, bueno, si sumamos cobre, quizás dependemos un poquito menos de la soja. Y tenemos fluctuaciones menos importantes en torno a nuestra economía por un déficit de balanza comercial o balanza de pagos. Bien, el litio es otro recurso y por lo normal esta clase, cuando la doy presencial, les explico la clase si conocen algún recurso, qué recurso se les viene mucho a la cabeza, y hace 2 años y medio, aproximadamente 3 años, que no en el litio. Cuestión que 5 o 6 años atrás no pasaba, ni se les pasaba por la cabeza. Cada vez una importancia más grande del litio, y tanto para la economía mundial como para la economía argentina. El litio básicamente es... voy a adelantarme un poquito. Fue salar grande, Jujuy, al Salfoni y Boli. Igual Salfoni, o sea, fue mal, se arman fotos, el escenario es todo blanco y alguno quizás fue. Bueno, si no fueron, es un lindo lugar para ir a hacer turismo. Están en Argentina, en Jujuy. Es una, o sea, para en este escenario y es todo sal. Y ello es eso, el litio es sal, porque es un compuesto que está en la sal. Cloruro de litio, que es un compuesto que está dentro de la sal. Entonces, a partir de la sal, de estos salares, de nuevo, también recurso muy concentrado, como estaban los recursos. En este caso tenemos mucha sal de una manera fácil de alcanzar. Esto es un salar, básicamente. Y el litio está ahí. ¿Y para qué nos sirve? O sea, ¿por qué hablamos tanto del litio? ¿Porque es un salar? No es solamente por eso, sino para... Nos puede servir para producir lubricantes, para producir ciertos Profe, perdón, medicamentos, se lo está ciertos escuchando un poco mal. antidepresivos. Sí. ¿Se está escuchando mal? Perdón, sí, se escucha todo entrecortado. A ver. No. Se escucha entrecortado. A ver, dame un segundo. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, ahí se escucha un poco mejor. Ahí me escuchan un poco mejor. Ok. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon?
Si no, Ahí se le cortó de nuevo. vuelvo al litio. Yo lo que les decía es que... se cortó, no. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de presentar. Bueno, ahí dejé de presentar. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, profe. Sí, ok. Les voy a subir la presentación y vamos a seguir con la clase, pero les voy a compartir la presentación en el Meet para reducir utilización de red. Ya les voy a ir hablando de los recursos y les voy a indicar en qué slide estamos. No sé si les sirve eso, si no capaz que lo estoy complicando y ahí veo cómo puedo hacer, si no. Sí, sirve, profe. Si no, están los apuntes también. Hasta ahora se escuchó todo bien y ahora se empezó a escuchar mal. Denme un segundo que les subo la presentación. Bien, ahí les subí la presentación. Ya la tienen en Moodle, en la Gracias. parte de otros archivos. No, ustedes, perdón la desprolijidad. Yo en realidad lo que les estaba hablando era del litio. Y me fui a una imagen del Salar Grande. No sé si alguno fue al Salar Grande alguna vez. Guadalajara es una actividad turística que se suele hacer o que se puede hacer en la provincia de Jujuy. Que uno va y lo que ve es un entorno todo blanco, que está como a 4.000 metros de altura, está a una altura muy, muy grande, o sea, uno se puede apunar. Y como normal hay fotos que uno saca en el lugar, como es todo blanco, y las distancias no se ven reflejadas y uno puede estar uno adelante y otro a una distancia muy grande y parece que estuvieran al lado, solo que miniatura y uno gigante. No importa eso. Sí, hoy o hace un tiempo era solamente una actividad turística, pero yo lo que les comentaba es que en realidad el litio es un compuesto que está en la sal. Entonces, en estos salares, como el Salar Grande, acá en Argentina, o el Salar de Uyuni, que es otra travesía turística, digamos, es otro atractivo turístico que está en Bolivia, son salares que hoy en día representan, más allá de un recurso como turístico, representan también un recurso, una fuente de recursos del litio. Y el litio, como les dije, es un compuesto de la sal y se está hablando mucho hace algunos años del litio. ¿Por qué? Porque nos sirve para producir algunos bienes, como pueden ser ciertos lubricantes, como pueden ser ciertos medicamentos, específicamente algunos antidepresivos, el litio. Pero principalmente las baterías que hoy tenemos en los celulares, que tenemos en las computadoras, que tenemos en los automóviles, están compuestas de litio. Y se espera que la producción de automóviles que estén basados en esta tecnología, o sea que
en vez de que uno les cargue nafta, uno los enchufe y los deje cargando, con el paso del tiempo, en el corto plazo, relativamente corto plazo, crezca mucho. No solo eso, sino para también poder tener paneles solares. Si uno quiere tener un panel solar en su casa, o sea, generar energía solar en su casa, o una energía eólica, uno necesita, cuando solo tiene viento está todo bien, pero cuando no hay sol y no hay viento uno necesita almacenar esa energía. Entonces para eso necesita baterías de litio, grandes baterías de litio. Entonces es un recurso que tiene una relación muy fuerte con las tecnologías de la informática y las comunicaciones, y cada vez se va a escuchar hablar más y más de litio. ¿Y por qué en Argentina se va a escuchar cada vez hablar más y más de litio? Por las dudas, si están en la presentación, estoy en la Filmina 103. No les recomiendo imprimirlas, las tengo que hacer más cortas estas filminas, estas presentaciones. Ahí vemos a los principales productores de litio, y ven que Argentina está en el 4º lugar. Argentina es uno de los principales productores del mundo. La principal es Australia, le sigue Chile, después China, y después viene Argentina. Por momentos está en el 3er puesto, Argentina también. Sin embargo, si nos vamos al slide 105, a la filmina número 105, van a ver que los recursos, o sea, que las reservas en realidad de litio, por país están concentradas en casi un 70% entre Argentina, Chile y Bolivia, en lo que se llama el triángulo del litio. Entonces, cada vez tiene una importancia más fuerte el litio en la economía mundial y en la economía argentina. Y hay muchas disputas en torno al litio que se van a ir dando. Ahora quizás no se escucha tanto, pero hace año y medio, creo que fue, año y medio, 2 años como mucho, en Jujuy había un conflicto muy fuerte, un conflicto social muy fuerte. Y esto, si uno lo ve, o sea, ¿por qué en Jujuy y no en otras provincias que tranquilamente podría pasar también? Y si uno lo ve entre comillas o entre paréntesis, puede empezar a relacionarlo con el recurso, que es el litio, que tiene una importancia muy grande y se está discutiendo en qué se va a hacer con ese recurso. ¿Solamente se va a exportar litio o se van a producir baterías de litio? Bueno, son discusiones que se van a ir dando en el corto plazo. ¿Por qué? Porque es ahora que se está empezando, que se está produciendo de esta manera. Y es ahora que, pues vamos a hablar un poco de ciclos económicos, pero podríamos decir que este ciclo económico o la producción de este recurso está en ascenso. Va a llegar un momento que quizás la producción de este recurso llegue a un techo, pero ahora está yendo para arriba. Ya cada vez se produce más. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se me está escuchando bien ahora? Por las dudas. No, profe, sí, se escucha bien. Ah, bien. Sí, se escucha bien, profe. Ok. Bueno, después, si nos vamos a la filmina 7, hablamos del uranio. ¿Qué es el uranio? El uranio básicamente es un combustible que se utiliza para los reactores nucleares. Es el recurso que se utiliza para generar energía nuclear, pero también se utiliza para el armamento nuclear. Entonces la explotación de este recurso está muy restringida en el mundo. O sea, las principales economías del mundo regulan mucho la producción de este recurso. Argentina, por ejemplo, podría producir de una manera bastante sencilla uranio. En el sur del país hay algunos espacios en donde es de muy fácil acceso el uranio, pero no se produce. No se produce, ¿por qué? Porque Estados Unidos, porque Europa te ponen un límite, no quieren que se produzca uranio. ¿Por qué? Porque se puede generar energía nuclear, pero también se puede generar armamento nuclear. Y el armamento nuclear es algo que
muy pocos países lo controlan, y aquellos que controlan el armamento nuclear, digamos que tienen una, no sé si llamarlo ventaja, pero tienen algo, una carta que da miedo, por decirlo de una manera. Entonces esto está muy regulado. En el caso de Argentina tiene, tiene 3 plantas en realidad, una que está en funcionamiento, otra que funciona a veces y otra que está en proceso, que es Atucha, donde se produce energía nuclear. La energía nuclear se utiliza principalmente para generar energía eléctrica, o sea, para generar luz. Bueno, como les dije, está Atucha, después está Atucha 2 que a veces funciona y Atucha 3 que está en construcción. También tiene una cadena de valor importante, la generación de la energía nuclear. Para que se den una idea, bueno, está el centro atómico en Ezeiza, no sé si alguno lo conoce, pero hay un centro atómico en Ezeiza, que no es que produce energía nuclear, sino que produce una parte de toda la cadena de valor de la energía nuclear. Ahí se producen, ¿vieron los Simpsons? El tubito que va saltando durante toda la presentación de los Simpsons. Bueno, ahí se producen estos tubitos, esos tubitos que están en la presentación de los Simpsons. Que es un componente dentro de toda la cadena de valor de la energía nuclear. También van a haber varias discusiones en torno a diferentes empresas que son estatales, que quizás se buscan privatizar, que tienen una importancia estratégica en torno a la generación de esta energía. ¿Por qué? Porque son parte de la cadena de valor y a veces esa cadena de valor no puede verse influida por una disputa de un precio, por una disputa de oferta y demanda, sino que tiene que mantener su ritmo dentro de la cadena de producción. Entonces van a haber cierta, o por lo menos sé que hubo, ahora no se está escuchando tanto, pero hubo ciertas discusiones en torno a diferentes empresas que pertenecen a la cadena de valor de la producción de energía nuclear. Si nos vamos a la filmina 109, vamos a hablar de otro recurso. Hasta ahora, ¿alguna duda, consulta? Es un poquito más difícil así, sin ver las filminas. La clase que viene hacemos un pequeño repasito igual, por si hay dudas, para ver bien lo que vimos hoy, pero hasta ahora, ¿alguna duda, consulta? No. Bien, sigo entonces. El siguiente recurso, que también tiene una importancia muy grande, y ahora vamos a ver por qué, es el oro. Es más, hace unos días se descubrieron unas grandes reservas de oro en la cordillera, así como les dije que había cobre, bueno, también hay oro. Argentina produce oro, pero principalmente en Santa Cruz, en el sur del país produce oro. Pero bueno, el oro es otro mineral que tiene una importancia muy grande en la historia del mundo, que se puede utilizar para diferentes cosas. Se puede utilizar en la industria electrónica, o sea, también es transmisor, más por los celulares algún pequeño componente de oro tienen, no significa que tienen que agarrar un martillo y empezar a desarmar su celular. No se los recomiendo, pero bueno, pueden llegar a encontrar oro en algún celular. Como ornamentación les va a servir el oro, o sea, como un anillo, una cadenita, un arito, pero principalmente se utiliza se utilizó en la historia como reserva de valor. En partes, en la historia en realidad se utilizó como medio de cambio, o sea, como medio para intercambiar bienes, o sea, como moneda, pero después pasó a ser una reserva de valor de las monedas. Entonces, los diferentes países tenían oro en sus tesoros y en base a eso emitían sus billetes. O sea,
les daba o sea, era una moneda que tenía un valor intrínseco en sí. O sea, que tenía un valor porque era algo que no se iba a oxidar, que que durante el paso del tiempo iba a funcionar de la misma manera, o sea, iba a estar en las mismas condiciones. Y se empezó a utilizar como reserva de valor. La explotación de oro, digamos que lleva muchísimos años y lleva un proceso histórico muy, muy fuerte. Se estima que todavía hay reservas para no tantos años, pero para el ritmo actual para unos 17 años. Y si van a la Filmina 111, lo que van a ver es un listado de países con el porcentaje de reservas que tienen de oro. Acá nos alejamos de ese concepto de reservas que dijimos, de los recursos potenciales, las reservas inferidas o las reservas demostradas. No estamos hablando de eso, sino que en este cuadrito estamos hablando de países que en sus bancos centrales, o sea, en sus tesoros, tienen reservas de oro para sus monedas. Y fíjense que el primero es Estados Unidos, que tiene el 24% de las reservas del mundo. Después le sigue Alemania con el 9, casi el 10%, Italia con el 7, Francia con el 7, Rusia con el 6 y China con el 5. Y si lo pensamos, Estados Unidos tiene una porción muy grande de estas reservas de oro y también, ¿en qué ahorramos nosotros los argentinos, por ejemplo? Esta pregunta es fácil. El Dólares. dólar. Exacto. Ahora, que Estados Unidos tenga ese porcentaje de reservas, ¿significa que hay una paridad exacta entre el dólar y el oro? No, no significa eso. La moneda estadounidense, bueno, también, está difícil ahorrar, es verdad. Igual no sé si la pregunta es ¿ustedes ahorran o dólares ahorran? Podrían ser las dos. Pero bueno, ni en pesos, no, está bien, está muy bien. Bueno, no está bien, pero bueno. La moneda del dólar en realidad es la moneda de intercambio internacional. Es la moneda en la cual se realizan transacciones en el mundo. Uno exporta o importa algo y lo va a exportar o importar contra una divisa de intercambio internacional, que es el dólar. El dólar funciona de esa manera, después lo vamos a ver con un poquito más de complejidad en otra clase, pero funciona de esta manera desde el 44, desde 1944, en el cual se estableció que el dólar iba a ser la moneda de intercambio internacional, en las conferencias de Bretton Woods, casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento había una paridad exacta entre el dólar y el oro, 35 dólares la onza de oro, la onza Troy. Sin embargo, Estados Unidos lo que empezó es a emitir dólares. ¿Por qué? Porque en ese mundo, párense, casi 80 años atrás, y no había dólares así como, no se conocía el dólar como se conoce. No estaba el mundo lleno de billetes y tampoco existía la tecnología para que no sea necesario ver un billete, sino que para que los intercambios se realicen a través de un celular o una computadora. Eso no existía. Entonces, Estados Unidos empezó, además, después de un contexto de una guerra muy entre las principales economías del mundo, que tuvo un impacto muy fuerte en Europa, en el sentido de que destruyó infraestructura ahí en el país, en el continente, perdón, en los principales países, y Estados Unidos lo que empieza a hacer es básicamente a emitir dólares y con los dólares ayudar a reparar Europa. Lo vamos a ver de una manera más compleja un poco más adelante, pero se los digo así para llegar a una idea. ¿Qué pasó? Estados Unidos siguió emitiendo, empezaron a pasar algunas cosas en Europa que empezaron a generarle a Estados Unidos un déficit de balanza de pagos, o sea, entraban
menos dólares de los que salían. También hubo una guerra que le costó muchos recursos a Estados Unidos, como fue la guerra de Vietnam, pero no fue la única, sino que antes hubo otras guerras como la de Corea. Y llegó un momento que Estados Unidos no pudo sostener esa paridad entre los 35 dólares y la onza de oro, y tuvo que devaluar. Y a partir de ese momento, el precio del dólar empezó a modificarse contra el oro. Y empezó a liberarse y en algún momento quedó, digamos que, no basado en este metal, sino que basado un poco en la confianza sobre la moneda. Y la confianza sobre la moneda se construyó de cierta manera. ¿Cómo se construyó? A partir de que Estados Unidos era el principal tenedor de reservas de oro, pero no solo eso, sino que a través de ciertos acuerdos con países árabes, los principales productores de petróleo, principalmente Arabia Saudita, en torno a que todas las transacciones de petróleo en el mundo se tengan que hacer con dólares, o sea, se tengan que pagar en dólares y no con otra moneda. Eso, y también a través de un poco la coerción, ¿por qué? Porque tienen la principal armada del mundo, lo cual no es menor. Y de esta manera se construyó la confianza en torno a que el dólar sea la moneda de intercambio internacional, o sea, la moneda de comercio internacional. Ahora, si nos vamos a la Filmina 112, lo que vamos a ver es a los principales productores de oro. Recién vimos las reservas en los bancos centrales, ahora lo que vemos es a los productores de oro. Y vemos que los principales productores son China, Australia y Rusia. Y después recién viene Estados Unidos. Entonces, si volvemos al cuadrito de la Filmina 111, o sea, de la página anterior, lo que vemos es que Rusia y China tienen entre los dos apenas el 12% de las reservas, o sea, la mitad de lo que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, si hablamos de reservas de oro, es un poco difícil que puedan disputarle a Estados Unidos esta hegemonía monetaria, que un poco está en discusión, y seguramente escucharon hablar intentos de pagar petróleo con otras monedas que no sean dólares, por ejemplo el yuan, o mismo, por ejemplo, que se le pague a Rusia en este contexto de guerra con criptomonedas. Entonces es algo que se está discutiendo ahora. Si lo vemos desde una perspectiva de reservas en oro, que tienen una importancia porque le dan cierto respaldo a las monedas, es difícil que pase. Ahora, si uno ve el mapa de una manera un poquito más amplia y se va a la Filmina 114, uno lo que va a ver es que no es necesario solamente verlo como Asia, como China, como Rusia, y uno lo puede pensar desde una perspectiva comercial. Y China en su constitución tiene algo que se llama la nueva ruta de la seda, que es básicamente un proyecto comercial con Europa, de grandes inversiones, de una generación de gran infraestructura en torno a un comercio con Europa a través de África y a través de Asia, en donde China está llevando adelante grandes inversiones. Y dijimos que Alemania, por ejemplo, tiene un 10% de reservas. Entonces, dentro de este esquema de ruta comercial que busca, en cierta manera, pelearle esta hegemonía, pelearle este poder que tiene Estados Unidos de tomar ciertas decisiones como la moneda global, bueno, dijimos que China y Rusia, entre los dos, más allá de que están produciendo mucho oro, no llegan a disputarle la hegemonía a Estados Unidos o la cantidad de reservas. Pero si además se suma Alemania o Italia, por ejemplo, bueno, ahí quizás se puede empezar a discutir un poco más la moneda de intercambio internacional que no sea solamente el dólar. Entonces, ahí está un poco la importancia del oro. Después tienen un mapita en la Filmina 115 con las reservas, más que las reservas, con la producción de oro, de cobre, de plata en la Argentina, y van a ver que hay varios circulitos
principalmente en el sur, donde se produce oro. ¿Alguna duda, consulta? Entonces, ahí ya lo complejizamos un poquito más, no es que hablamos solamente de producción y reserva, sino que acá empezamos a meternos un poquito más en la economía internacional y en cómo, y en las cuestiones un poquito más geopolíticas, un poquito más en torno a cómo se relacionan los países y cómo intercambian los países también, porque al final es con la moneda con la cual van a intercambiar los países. Bien, si no hay dudas, seguimos, y ahí ya empezamos en la filmina 116 a hablar de los minerales que se utilizan como combustible, que van a ser principalmente el petróleo, el gas y el carbón. Recién hablamos un poco del petróleo, o sea, el petróleo como recurso, como principal. El petróleo es el principal recurso de la economía actual, desde la década del 50 principalmente, en donde el automóvil se empieza a difundir de manera masiva, la aviación empieza a difundirse también de manera masiva, y eso es lo que empieza a traccionar la economía y empieza a ser el recurso de mayor demanda y de mayor influencia en la economía del mundo. Al punto que es también la base de sustento de una moneda de intercambio internacional, lo que se llamó en la década del 70 como el petrodólar. El petróleo ahora en sí como proceso de producción tiene diferentes momentos. Tiene un primer momento de exploración, que es básicamente donde se busca el recurso. Un momento de extracción, cuando se encuentra el recurso, bueno, se extrae. Otro momento ya en tierra de transporte. Otro momento de refinamiento, que es cuando le agregamos el valor, cuando lo manufacturamos, cuando el petróleo lo transformamos en nafta super o en nafta infinia para que el auto funcione como tiene que funcionar. Y otro momento en donde se comercializa, en donde se vende, se exporta o se vende a un consumidor final que necesita ponerle nafta a su automóvil. Bueno, por último se va a comercializar. Estos momentos los podemos, o estas diferentes etapas del proceso las podemos dividir en dos. El primer proceso, en donde exploramos y extraemos, lo podemos llamar upstream. Y el segundo, donde ya está en tierra el recurso, donde lo transportamos, lo refinamos y comercializamos, lo vamos a poder llamar como downstream. Y como les dije, este es el recurso que mayor importancia tiene en la economía global, desde la década del 40, desde la década del 50. Al punto de que muchas guerras se llevaron adelante en torno a este recurso. En el caso de Argentina no tuvimos guerras en torno a este recurso, pero sí tuvimos golpes de Estado. El primer golpe de Estado que tenemos en parte está relacionado a la búsqueda de nacionalización del recurso. Y por lo normal, cuando se busca nacionalizar un recurso, por la importancia estratégica que tiene, por lo normal se busca nacionalizar el upstream, o sea, este primer momento. Sin embargo, dentro de este primer momento dijimos que teníamos la exploración y la extracción. Básicamente es nacionalizar el recurso en tierra, pero dentro de ese proceso la exploración es algo que requiere de mucha capacidad técnica, que no cualquier país lo puede hacer, sino que hay empresas que tienen el know-how, tienen los recursos técnicos, tienen el capital para poder hacerlo, pero son muy pocas. Entonces, más allá de que, como normal, no es algo... O sea, pasó muchas veces en la historia que un país nacionaliza algún recurso, y con el petróleo pasó muchas veces, pero cuando se nacionaliza, por lo normal se tiene que tener o una empresa de bandera que pueda, o sea, nacional,
que tenga la capacidad de explotar el recurso, como puede ser en el caso de Argentina YPF, en el caso de Brasil Petrobras, o recurrir a un tercero como puede ser Shell, que pueda hacer esta exploración. Bueno, y después el otro momento, el downstream, digamos que es el momento donde mayor valor agregado tenemos, que es donde se refina el petróleo, se le da la forma, digamos. Bueno, en el mundo la producción mundial, digamos que al ritmo actual dura muchos años, dura 50 años. Sin embargo, la transición energética en la cual estamos busca que se pare de producir petróleo antes. Se hablaba del año 2030, muy difícil que pase para el año 2030. ¿Por qué? Básicamente porque los productores de petróleo no van a querer dejar de producir el petróleo que tienen disponible. Pero bueno, se está hablando de una transición energética y lo más probable es que en un tiempo el petróleo se deje de producir. Hoy hay reservas para aproximadamente 50 años. En el texto van a haber 45, quizás un poquito más. Es algo que está en discusión. Argentina tiene petróleo y tiene, al ritmo de producción, tiene para muchos años más. Pero bueno, eso es simplemente que se cambie el ritmo de producción. Sin embargo, también, como dijimos, importa la tecnología. Y si cambia la tecnología, quizás esos años, 50 años, pueden pasar a ser más. Y hay un método no tradicional de explotación de estos recursos, que es el shale oil, que es a través de la técnica del fracking. Es una técnica básicamente de fractura, o sea, en vez de extraer de la tierra el recurso, se extrae de piedras que están debajo de la tierra. Y es más difícil extraer esto, ¿no? No es solamente hacer un agujero, sino que demanda un proceso técnico muy complejo, en donde se hace una fractura a una superficie muy grande, como en L, y se insertan ciertos químicos, mucho líquido, y de esa manera se logra extraer el recurso. ¿Y por qué nos interesa? Primero nos interesa por Vaca Muerta, pero después fíjense, si ustedes van a la filmina 122, van a ver que el principal productor de petróleo es Estados Unidos en el mundo. Después le sigue Arabia Saudita y después le sigue Rusia. Dentro de ese gráfico van a ver muchos países árabes y eso lo que nos dice es que la OPEP, que es un cartel que básicamente son varios productores que se ponen de acuerdo y toman decisiones en conjunto, eso es un cartel, está compuesta principalmente por países árabes, Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, y van a ver que en conjunto son los principales productores. Pero Estados Unidos, como país individual, es el principal productor hoy. Y si van a la filmina 124, van a ver que en la década del 90 o a finales de la década del 90, Estados Unidos no era el principal productor ni por lejos, lo era Arabia Saudita. Y van a ver que a partir del 2008, aproximadamente 2010, el repunte de Estados Unidos en la producción de petróleo es gigantesco, muy grande. Empieza a producir casi el doble de lo que producía. ¿Y eso por qué se da? Por un cambio tecnológico. Porque también hay una cuestión, aumenta el precio del petróleo, baja el costo de la técnica de fracking. Esto le permite a Estados Unidos empezar a producir petróleo no convencional y pasar a ser el principal productor de petróleo del mundo. Entonces, fíjense la importancia de la tecnología, del cambio tecnológico. Y bueno, y dentro de eso también el esquema de costos y los precios atrás de estos commodities, de esta producción. Bueno, en la filmina 125 van a tener un poco quién produce el petróleo y cuáles son los destinos. Y bueno, y van a ver que los principales destinos están en Europa y Asia. Y es importante el hecho de que,
O sea, van a ver que en Asia se produce y se importa. En América del Norte se produce y se exporta. En América del Sur también se produce y se exporta. Pero en Europa no se produce. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Europa no tiene petróleo. Europa tiene carbón. Históricamente, las revoluciones industriales que se dieron ahí, o la revolución industrial que se da ahí, está basada en la energía en la utilización del carbón como energía. Y esto es una cosa muy grande para la producción europea, el hecho de que la economía actual esté basada en el petróleo. Bueno, y por último, las reservas de petróleo en la filmina 126, Venezuela es el mayor tenedor de reservas, lo que también le da una importancia estratégica y también dice un poco de la situación del país, de un poco el porqué también. Ya terminamos. Nos queda el gas y el carbón y terminamos con esta clase. En la 27 ya empezamos a hablar del gas natural. Que el gas natural se utiliza principalmente como tanto para casas como para fábricas. ¿Y a qué nos referimos esto? Nos sirve principalmente para generar energía eléctrica, el gas que utilizamos. No es el gas de la estufa, sino que es principalmente un gas que se utiliza para usinas eléctricas que nos permiten producir energía eléctrica. La producción de gas está principalmente en los Estados Unidos, Rusia y después Irán, pero con ya un tercio de la producción de Estados Unidos o Rusia. Y las reservas están principalmente en Rusia y en Irán. Sin embargo, si hablamos del gas no convencional, o sea, como hablamos recién del petróleo convencional y no convencional, también podemos hablar del gas convencional y no convencional. El gas no convencional, Argentina tiene muchas reservas de gas no convencional y no tiene tanta producción, o por lo menos cada vez tiene más, pero si ven en la filmina número 132 van a ver que las reservas en relación al consumo son muy grandes. Y esto para un país como Argentina es de importancia, tanto como el petróleo, pero el gas es de mucha importancia. En principio, digamos que la estructura productiva argentina está mucho en el gas, porque una gran parte, el 70% de la energía eléctrica que produce la Argentina está basada en el gas. Pero más allá de eso, en esta situación de transición energética que les comenté, en donde se está buscando pasar de energías de la producción de combustibles fósiles a otro tipo de energías más limpias, como puede ser la energía eólica, la energía solar, también la energía nuclear, aunque en ciertas medidas puede estar discutida por los riesgos que trae, y también la energía eólica, aunque también tiene un impacto ecológico importante. A diferencia de las otras energías fósiles, que son el petróleo y el carbón, es la que menos contamina. Entonces, se sabe que se va a dejar de utilizar gas, se sabe que se va a dejar de utilizar carbón y se sabe que se va a dejar de utilizar petróleo, pero el gas va a ser el último que se va a dejar de utilizar, o que se va a dejar de producir. Y esto para Argentina, digamos que es de gran importancia, porque Argentina produce gas, produce mucho más de lo que consume, entonces como fuente de divisas, de nuevo, para no depender solamente de la soja, y no depender de la soja y el cobre como otra opción, el shale gas o el gas no convencional puede ser de gran importancia para un país como el nuestro. ¿Por qué de nuevo? Porque primero se va a dejar de consumir carbón, o de producir carbón, que es el recurso que más contamina dentro de esos tres. Después el petróleo y por último el gas. También se utiliza la técnica del fracking que les comenté para producir este gas. Bueno, y por último, en la filmina 133 tenemos el carbón. El carbón, digamos, no es el carbón que utilizamos para hacer un asado, sino que es un carbón que se utiliza para la industria, principalmente para la industria pesada. Se utiliza para fundir coque, o sea, para generar hierro.
acero, perdón, para generar acero, fundir hierro y generar acero. Entonces en la metalurgia se utiliza muchísimo, tiene importancia muy grande, pero bueno, es el que más contamina dentro de estos recursos, entonces es el que más rápido se está dejando de producir. El principal producto consumidor de carbón es China hoy en día, pero está reduciendo su producción a grandes cantidades. Argentina prácticamente no tiene producción de carbón, tampoco tiene grandes recursos, sinceramente. Pero bueno, son las 9, vamos a cortar, hoy vamos a cortar acá. No sé si hay alguna consulta. No sé si se volvió a cortar, espero que no. De nuevo, la desprolijidad es cenar esto. Estoy de viaje y bueno, no quería dejar de dar la clase. No se cortó. Se escuchó bien, La profe. consulta, ya les subí la presentación, por las dudas. En estos días les subo la presentación de la próxima clase, que va a ser la clase de recursos humanos, población y recursos humanos. ¿Se cortó? Ah, ok. Pensé que se había cortado. En estos días les subo la otra presentación, así la tienen también. Así quiero actualizarla y hacerle algunos cambios porque salió un informe de la primera vez que publica el INDEC algo que está relacionado directamente a formalidad e informalidad laboral y quiero agregarlo a la presentación, que son datos que están bueno tenerlos. Va, bueno verlos en clase un poco para entender el análisis del INDEC y un poco cómo es la estructura argentina. Ok.